Entonces estoy grabando. Bueno, antes de comenzar con el ejercicio, igual quería pedirles disculpas porque subí una ayudantía que después al final la edité y subí otra. La misma ayudantía que estoy haciendo ahora es el 60% igual a la que edité, solo que al final había puesto unos ejercicios que, bueno, más adelante sí o sí vamos a tener que estudiar, pero no ahora, como que me fui al chancho. Entonces me di cuenta y mejor que no, porque no la idea es que yo le enrede si la ayudantía es para ayudar, obviamente, ¿ya? Así que, bueno, para hacer esta ayudantía un poquito más rápida, un poquito para que ustedes puedan hacer sus cosas después, vamos a hacer, por ejemplo, el primer ejercicio de cada pregunta. Quizás de la última vamos a hacer un poquito más, pero la idea es que ustedes se queden con los ejercicios que vienen, ya para que los puedan practicar, porque Gianfranco me dijo que ejercicio así es lo que podría estar preguntándole a ustedes en la prueba, ¿ya? Así que comenzamos. Cualquier duda, yo tengo el chat aquí muy directo para poder verlo. Y si quieren prender el micrófono para hacer alguna duda, o sea, sería mucho mejor, pero si no, no importa. Entonces, vamos a comenzar. ¿Se escribe? Sí. Bueno, la P1 dice, grafique y calcule el dominio y rango de las siguientes funciones lineales. A todo esto, ¿cómo yo sé cuando una función es lineal o no es lineal? Es simplemente porque los términos que son letras, ya, para llamarlo de una manera más normal, tienen que estar elevado a 1. Yo me doy cuenta que aquí la y x está elevado a 1, o sea, está elevado, no tiene ningún número arriba y eso quiere decir que está elevado a 1. Entonces esto cumple que es lineal, esto cumple que es lineal y esto cumple que es lineal. Las tres son funciones lineales, ¿ya? También, por ejemplo, el ejemplo de la b. Ahí dice y igual a 3x más 2. ¿Ya? Eso es lo mismo que yo le escriba f de x igual a 3x más 2. Ya es exactamente lo mismo. Es otra forma de escribir. Entonces, como nosotros queríamos, vamos a hacer el primer ejercicio. Aquí tenemos un pequeño problema. Aquí dice 3y menos 2x es igual a 4. ¿Ya? Entonces tengo que 3y menos 2x es igual a 4. La idea es que yo, esta función que tengo acá, la deje así como tengo esta. O como tengo esta, que ya está lista. Entonces simplemente lo que voy a hacer es despejar la y. Entonces tengo 3y menos 2x igual a 4. 3y igual a 4 más 2x. ¿Qué hice ahí? Pasé el 2x que está restando, lo pasé sumando para el otro lado. Y ahí simplemente me queda un paso más que sería despejar la y, que es dejarla ahí, igual a 4 más 2x partido en 3. ¿Sí? ¿Todo bien hasta el momento? Simplemente despejé la i y eso es lo mismo que yo pusiera esto. Va acá. Es lo mismo que yo tenga esto. ¿Ya? Esa es la idea. Igual más adelante, ni siquiera yo lo hago. O sea, lo que yo hago es hacer este paso, pero más adelante si ustedes son un poco más avanzados, llegan y aplican las funciones así como están. Pero yo creo que así se hace de una forma más ordenada. Yo aprendí así, creo que por lo menos no me enredo cuando después la grafico o le aplico el dominio o el recorrido. ¿Ya? Entonces es como el primer paso para poder primero graficar, despejarla ahí. Si nosotros hiciéramos la B, no tendríamos que hacer el primer paso porque ya viene hecho. Vamos a la pregunta, a la alternativa B. Perdón. No, el segundo paso. Aquí era la alternativa B. Entonces vamos a hacer el paso 2, que es la muy conocida tabla de valores. Tabla de valores.
Entonces lo que yo voy a hacer es poner los valores de X y de Y. X, y abajo Y. O sea, la tabla la pueden hacer de manera vertical, horizontal, de la manera que le acomode. Y siempre se toman 5 o 3 números y que son los comunes. Por ejemplo, el 1, el 0, o el menos 1, el menos 2 del 1, el 0, el 1 y el 2, y así. Y es súper válido porque realmente es la manera más simple de buscar los valores para poder graficar después esta función. Miren, yo le voy a decir algo que quizás es muy redundante, pero obviamente si yo tengo una función lineal, es de línea, ¿ya? De ahí viene el término lineal. Pero es porque simplemente me va a quedar, uy, qué feo me quedó, me va a quedar una línea en el gráfico, no significa nada más. Entonces, yo tengo que enfocarme que si, por ejemplo, estoy graficando una función lineal y me queda algo así, la hice mal, porque no es lineal. O la hice así, también la hice mal. ¿Ya? La idea es que primero denotemos eso para que después estemos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, para buscar los valores en la tabla de valor, lo que tenemos que hacer es elegir un número. Por ejemplo, yo voy a elegir el menos 2, el 0 y el 1. Súper original. Entonces, lo que debo hacer es ese menos 2 llevarlo a esta función. Y ahí tengo f de x igual a 4 más 2x partido en 3. Pero, como yo voy a reemplazar el menos 2, pongo ahí que es f de menos 2. Entonces eso quiere decir que todas las x que están dentro de la función pasan a ser menos 2. Entonces sería 4 más 2 por menos 2. Y eso todo partido en 3. Ahora, resuelvo. Tengo 4, tengo más 4 por menos 2, perdón, más 2 por menos 2, y eso es igual a menos 4. Y abajo me queda el 3, igual. Y eso me queda como 0 partido en 3, y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces tengo que el primer número, uno de los números que puedo graficar, es el menos 2,0. Ahora vamos a ir con otro número, con el 0. Entonces tengo que f de x es igual a 4 más 2x, todo partido en 3. Ahora, reemplazando en f de 0, es igual a 4 más 2 por 0. Uy, puse paréntesis antes. 2 por 0. Todo eso partido en 3. Entonces, tengo que 4 más, primero hago la multiplicación, 2 por 0 es 0, entonces me quedaría 4 tercios. Y si yo les digo, grafíqueme o póngame en una línea donde está el 4 tercios, ni yo sé ubicarla así a simple vista. Entonces lo que yo hago es ese 4 tercios, pasarlo a decimal para que se me haga un poquito más simple. Y yo lo tenía calculado, pero 4 tercios es 1,3. ¿Ya? O sea, entre el 1 y el 2 está el 4 tercios. Simplemente dividí 4 dividido en 3. Y ahora vamos al último, que sería con el 1. Y aquí, perdón, sería 0,1,3. Y ahora vamos al último, que sería f de x igual a 4 más 2x partido en 3. Y eso sería f de 1 igual a 4 más 2 por 1. Todo eso partido en 3. Ahora resuelvo. Me queda 4 más 2 por 1 es 2. Partido en 3. Arriba me queda 6. Abajo me queda 3. Eso es igual a 2. ¿Cierto?
y sería 1,2. Entonces ahí tengo 3 puntos que yo puedo decir, listo. Con esto ya grafico y tengo un 7. Pero falta ver el tema del dominio y el recorrido, que se lo voy a aplicar mediante la tabla. Si se dan cuenta, igual me cuesta un poco escribir, porque no estoy muy acostumbrado a usar una pizarra que me pasó en la U. Entonces yo tengo la gráfica lista. Pero, por ejemplo, tenemos estos puntos, que era menos 2,0, 0,1,3 y 1,2. Entonces, lo extraigo para acá. Y ahí está lo que es la gráfica. Mi punto 1 era menos 2,0, que ahí está. Lo voy a marcar de otro color, obviamente. Menos 2,0. Mi otro punto era 0,1,3, que aquí está. Aquí está como el 1,3, ¿cierto? Todos lo ven. Y sería el 1,2, que está acá. Entonces yo puedo inferir que la recta es así, ¿cierto? Es una línea. Y ahí tengo como la mitad del ejercicio, ya grafiqué. Obviamente esto es infinito para allá y es infinito para acá. Entonces, yo tengo que sacar el dominio y el rango o recorrido. Entonces, el dominio siempre me habla, cuando hablen del dominio, piensen en el eje X. Y eso quiere decir que es el eje que está horizontal. Y si yo pienso de manera horizontal, esta recta va a tocar todos los números de este gráfico, ya sea para allá y ya sea para allá, ¿cierto? Porque la recta está de manera oblicua, ¿cierto? Pero de igual, de una u otra manera, va a tocar a todos los números de manera horizontal, ya sea negativo hasta el menos infinito y hasta el más infinito. Entonces yo ahí me doy cuenta que el dominio son todos los números reales. ¿Se entendió eso? ¿Por qué son todos los números reales? Porque va desde el menos infinito al más infinito. ¿Sí? Bueno, ahí sí, a cualquier duda me escriben. ¿Y ahora qué pasa con el rango o el recorrido? Cuando hablen del rango, piensen en el eje Y, o sea, de los que está de manera vertical. ¿Qué pasa con esto? Esta línea, de una u otra manera, igual va a tocar todos los números para arriba y para abajo. Entonces, con eso yo me doy cuenta también que todos los números van a tocar el rango, o sea, son todos los reales. Y eso también me lleva a la conclusión, siempre que cuando yo tenga una función lineal, todos sus dominios y todo el recorrido van a ser todos los reales. Entonces, por ejemplo, si ustedes en la prueba tienen, no sé, tienen f de x, aquí un ejemplo, f de x igual a 4x más 8, y el profe dice, calculen el dominio y rango de esa función, ustedes al tiro. El dominio, todos los reales, y el rango, todos los reales, ¿ya? No sé por qué puse reales positivos, si son todos los reales. Eso fue un blooper mío. Así que eso, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra cosa que no le haya quedado claro sobre las funciones lineales? Esto yo sé que igual lo pasaron hace tiempo, pero igual es bueno recordarlo, para que estén seguros igual cuando... La idea es que cuando tengan la prueba o cualquier cosa, estos ejercicios, por ejemplo, que son un poquito más simples, no sean como el tropiezo de usted. La idea es que, ojalá no, pero si se llegasen a equivocar, serían en cosas quizás más nuevas para ustedes. Quizás como esto ya lo repasaron, eh, deberían manejarlo de una manera un poquito más fuerte. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo, voy a bajar un poquito acá, si yo tengo una función así, f de x igual a 3, solo eso. Y el profe les dice que calcule dominio, recorrido y también grafique. Cuando yo tengo eso, se hace de esta manera. Ahí tengo el eje x, el eje y,
Me voy al número 3. Y esto es una función lineal. Pero esto es, como no tengo ninguna letra que acompañe la 3, el 3, y en general en nada en la función, esto es horizontal, es así. Imagínense que tocó el 3, ¿ya? Y imagínense también que es recto. Así se graficaría esta función. Ahora, ¿qué pasa? ¿El dominio serían todos los reales? Recuérdense, el dominio son el eje X. Exactamente. No, no sería... ¿El dominio serían todos los reales o no? Yo creo que, yo creo que sí. No, el dominio serían todos los reales, chiquillos. ¿Saben por qué? Porque esto va de manera horizontal. Entonces el dominio sí o sí va a tocar todos los números para allá y todos los números para allá. Lo que solo va a ser el 3 va a ser el recorrido. Ya, porque el recorrido de hacia de arriba o para abajo solamente me toca el 3. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces el recorrido solo sería el 3 en este caso. ¿Ya? Es muy importante que lo tengan claro esto. El dominio siempre va a ser todos los reales, porque va a ir, acuérdense, el dominio es para el eje X y el rango o el recorrido es para el eje Y. Entonces, como esta es una línea horizontal, sí o sí va a tocar todos los números que existen, del menos infinito al más infinito. Pero, ¿va a pasar lo mismo de manera vertical? No, porque es horizontal. ¿Ya? Así que, ojo con esto. El recorrido y el rango son lo mismo. Sí, exactamente, Marco. Por si acaso. De nada. Entonces estamos listos con las funciones lineales. La idea es que igual, por ejemplo, estos ejercicios que quedan, ustedes igual los puedan hacer, ¿ya? Para que practiquen antes de la prueba o cualquier cosa. Ahora vamos al ejercicio. Disculpe, Sí, dime. una consulta en la tabla de valores, Ujú. se le puede agregar cualquier número, ¿cierto? O Cualquier sea, número. ya, Por ejemplo, puede ser el, no sé, por el 100.000, el menos 100.000, cualquier número. ¿Por qué se maneja siempre estos números que son los más cercanos al cero? Para hacerse una idea a cómo está aquí en el gráfico. ¿Cachai? Porque si fuera, por ejemplo, que yo elija el, no sé, por el menos 500, tendría que hacer todo para el menos 500 y sería para acá abajo. ¿Ya? Sería un poquito más complejo. O más latero, la verdad. No sé si tan complejo. Entonces, por eso se manejan siempre números que están cercanos al cero. ¿Ya? Entonces, vale. Ah, de nada. eh, muchas gracias, ahora me quedó claro. Bacán. Esa es la idea. ¿Alguna otra duda sobre esto? ¿Sobre las funciones lineales? En todo caso, si están muy complicados, después los volvemos a repasar y no hay drama en eso. ¿Ya? Pero mientras tanto, sigamos con la pregunta 2. Dice, grafique y calcule dominio, rango o recorrido. No sé por qué le puse rango, si siempre se ha enseñado como recorrido. Pero es lo mismo, la verdad es lo mismo. De las siguientes funciones cuadráticas. Y ahí dice cuadráticas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí le falta una A y un tilde. Entonces ahí tengo muchas funciones cuadráticas. Tengo 3. ¿Ya? Y como le explicaba de la manera anterior, por ejemplo, en la B, es lo mismo que yo ponga f de x igual a x cuadrado menos 6x más 5. Es exactamente lo mismo, ¿ya? El y o poner f de x. Ahora, ¿cómo yo sé cuando tengo una función cuadrática? Porque la letra, normalmente es x, está elevado a 2. Cuadrático viene de cuadrado, entonces siempre está elevado a 2. Ahora, ¿qué pasa si tengo esto? Y es igual a x cuadrado más 6. ¿Es una función cuadrática? Sí, es una función cuadrática, porque el máximo exponente está elevado, o sea, es un número 2. Ahora, tengo esto, x
x a la 3 más x cuadrado más 1, no, perdón, más x más 1. ¿Es una función cuadrática eso? No, porque el máximo exponente es 3. Entonces aquí ya no cumple. Entonces eso es lo primordial, de darse cuenta cuando una función es cuadrática o no. Voy a borrar un poquito acá para que trabajemos mejor. Ya. Entonces vamos a partir con el ejercicio 1. El ejercicio A. Dice, y es igual a 2x cuadrado menos 4x menos 1. Voy a escribirlo de la otra manera también. F de x es igual a 2x cuadrado menos 4x menos 1. Ya, es lo mismo. Entonces, aquí vamos a hacer hartos pasos, ya, para que estén atentos. Primero, lo que yo debo hacer en las funciones cuadráticas es ver si es cuadrática. Aquí ya me di cuenta al tiro que es cuadrática porque el máximo exponente, bueno, aquí igual hay un x elevado a 1, pero hay un x elevado a 2. Entonces digo, ya, es cuadrática. Entonces también lo que voy a hacer después es identificar cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. Quizás esto ya lo han visto. ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el B? Hoy día no vamos a trabajar con esa fórmula menos b más menos la raíz. Ya, hoy día no. Pero igual es importante siempre sacar cuál es a, b y c en las funciones cuadráticas. Entonces veo, a sería 2, b sería menos 4 y c sería menos 1. Recuerden agregar siempre solo el número. Entonces, ¿qué hago con estas cosas? Porque me están pidiendo graficar. Ya teniendo A, B y C, yo puedo sacar algo muy importante que es el vértice. Y esta es una fórmula. Ahora, como están ya, bueno, igual uno de los pros de tener igual clase online, que pueden tener todas las fórmulas siempre. No es necesario que la peguen detrás de la calculadora o en la goma, no sé. Pueden tenerla ahí, en su mismo escritorio donde están estudiando. Entonces, esta es la fórmula del vértice. ¿Qué sería? X es igual a menos b partido en 2a. ¿Ya? Esa es la fórmula para sacar el vértice. Y primero voy a reemplazarla. X es igual a menos b. Ahí tengo que b es menos 4. Entonces tengo que menos 4, ¿cierto? Porque la fórmula me dice que es negativo y el número ya es negativo de por sí, partido en 2a, que sería 2 por 2. Resuelvo y eso me queda 4 positivo, partido en 2 por 2, 4, y eso es igual a 1. Entonces digo, ya, listo, tengo el vértice. Y aquí les voy a enseñar un tip que es muy importante para la tabla de valores. Yo en la tabla de valor que hice anteriormente, les expliqué que con 3 números que ustedes tomen, ya basta, ¿cierto? Pero en este caso, yo creo que es muy recomendable que ustedes tomen 5 números. Y les voy a explicar por qué. Entonces vamos a hacer la tabla de valores. La tabla de valores. Y voy a poner X e Y. Qué chueco soy. Y voy a poner 5 espacios. 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué número voy a poner al medio? En el eje X. Otra cosa que le quería agregar, que el vértice
el vértice es un número, el número que les salga de la fórmula del vértice es del eje X, por eso igual está la X, ya por si acaso. Entonces, como aquí tengo las X, acá, el número que yo saqué del vértice, que es 1, lo voy a poner al medio, ¿ya? Y esto simplemente para después hacerme una idea. Y voy a hacer aquí al ladito otra cosa para ir reemplazando. Tengo que la fórmula, o sea, la función general, o sea, la función, esta función cuadrática, era 2x cuadrado menos 4x menos 1, ¿cierto? Entonces yo tengo el 1 y voy a reemplazar con el 1, como lo hicimos la vez anterior. Tengo que 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 1. Si me equivoco en alguna multiplicación, en alguna suma, porfa, díganme al tiro porque a veces soy muy despistado también. Entonces, voy a resolver. Tengo que 2 por 1 elevado a 2, eso me va a quedar 2, menos 4 por 1, que eso es menos 4, menos 1. Y ahí tengo 2 menos 4 menos 1, y eso es igual a menos 3. ¿Sí? Entonces tengo que f de 1 reemplazado en la fórmula es menos 3. Y ahora yo voy aquí a la tabla de valores y tengo que x, cuando x es 1, y es menos 3. ¿Ya? Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué números puedo poner a la derecha o a la izquierda? Obviamente a la derecha tengo que poner números que vengan después del 1, y a la izquierda números que vengan antes del 1. Y para hacerlo de manera más simple, ustedes pueden poner, por ejemplo, a la derecha, pueden poner 100 y de al lado 200, y a la izquierda pueden poner menos 300 y menos 1000. Es súper válido. Pero para hacerlo de manera un poquito más simple, voy a poner al lado derecho el 2 y el 3, son los números que vienen después del 1, y antes del 1 voy a poner el 0 y el menos 1, ¿ya? Para hacerlo un poquito más simple. Y ahora lo que debo hacer, sí, es reemplazar. Estamos un poquito ya, yo creo que voy a reemplazar unos 2 y los demás voy a poner el resultado, ¿les parece? Para que no estar haciendo esto como tan paso a paso, porque la idea yo creo que la captaron mejor. Entonces, por ejemplo, voy a partir con el menos 1, f de menos 1, reemplazo 2 menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 menos 1. Y eso sería igual a 2, ¿cierto? 2 porque ese menos 1 está elevado al cuadrado, entonces me va a quedar positivo. Y ese es 1 positivo y 1 por 2 es 2. Y tengo menos 4 por menos 1, que sería más 4, menos 1. Entonces tengo 2 más 4 menos 1 y eso es igual a 5. Y ahora me voy a ir al otro extremo. Voy a trabajar en este. Voy a hacer el 3. F de 3 es igual a 2 por 3 al cuadrado menos 4 por 3 menos 1. Eso es 2 por 9, 3 elevado a 9, menos 4 por 3, que eso es igual a menos 12, menos 1. Tengo otra multiplicación acá. 2 por 9 es 18, menos 12, menos 1. Todo eso es igual a 5. Entonces, mágicamente, el número que está acá es igual a este número que está acá. Vamos a hacerlo con el 0. Al final yo creo que igual lo voy a hacer todo para demostrarlo. Disculpen si me demoro, pero esto es para después que ustedes lo hagan y se den cuenta que funciona. Tengo f de 0. Sería 2 por 0 al cuadrado, menos 4 por 0, menos 1. ¿Cierto? Eso es 0. Eso es 0. Y me queda menos 1. Entonces el resultado es menos 1. 0, menos 1.
Veamos qué pasa con el 2. F de 2 igual a 2 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 1. Entonces ahí tengo 2 por 4, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2, que es menos 8, y menos 1. Tengo otra multiplicación que sería 8, menos 8, menos 1. Y ahí tengo 8 menos 8 que se van y me queda menos 1. Entonces ahí me queda menos 1. Y mágicamente los números acá son iguales. Obviamente si acá agrego el 4 y acá agrego el menos 2, me va a pasar exactamente lo mismo. Y eso es lo importante de que ustedes puedan hacer la tabla de valores con 5 números. Después ya van a estar tan seguros de esto que solamente, por ejemplo, van a hacer este de acá y este de acá. Y los otros van a ser homólogos, de la misma forma. Porque ustedes saben que la función cuadrática es la función de la carita feliz o la carita triste. Entonces tiene que ser así o tiene que ser así. ¿Ya? Tengo todos esos resultados. Tengo los números para graficar, que son el menos 1,5, el 0, menos 1, el 1, menos 3, que es el vértice, el 2, menos 1 y el 3,5. Ya todo eso lo voy a llevar ahora al gráfico. Lo tengo listo. Entonces, miren ahí. Tengo el vértice, que sería acá, sería 1, menos 3, como habíamos calculado. Y el otro número que calculamos era para la derecha sería 2, menos 1, 2, menos 1 que está acá, y el 3,5, 3,5 que está acá. Para la izquierda sería el 0, menos 1 que está acá, y el menos 1,5 que está acá. Y ahí obviamente eso sube siempre y eso va a subir para siempre también. ¿Ya? Pregunta, antes de ver el dominio y el recorrido, ¿se entendió el tema del gráfico? De que por qué hice la tabla de valores con 5 números, para que después esto me quede un poquito más simple con el vértice y todo. ¿Sí? ¿O alguna duda? Cosas que para poder aclarar y explicarle el tema del dominio y recorrido. Bacán. Bacán entonces. Tú te perdiste el gráfico. ¿En qué parte te perdiste? Yo simplemente en el gráfico estoy poniendo los números que en la parte anterior calculé. Ya que los tengo acá. Por ejemplo, en el gráfico lo que hice fue poner el 1, menos 1,5, el 0, menos 1, el 1, menos 3, el 2, menos 1 y el 3,5. ¿Ya? Esos 5 números yo los voy a graficar. Como les explicaba, el gráfico lo tengo listo. Pero ¿qué hice? Lo remarqué. El 1, menos 3 los tengo acá. Después tengo el 2, menos 1, que está acá. Y acá tengo el 3,5, que está acá. Y de la misma manera para el lado izquierdo tuve el 0, menos 1, que está acá, y el menos 1,5, que está acá. ¿Se entendió ahora? Simplemente lo que calculé en la parte anterior, ahora lo puse en el gráfico. Ahí me dice, ya, va acá, esa es la idea. Ahora vamos a ver el tema del dominio y el recorrido. Entonces, es muy importante que para que calculen el dominio y el recorrido, yo siempre recomiendo graficar antes, para tener una idea más clara de cómo va a ser el dominio y cómo va a ser el recorrido. Como les dije, el dominio pertenece al eje X, ¿ya? O sea que se mueve de manera horizontal. Y si yo miro esta gráfica, ustedes ven que solamente, por ejemplo, aquí abarca este ladito nomás de manera horizontal. Pero esto es infinito.
O sea, de una u otra manera va a tocar todos los números para allá y todos los números para allá. O sea, si yo sigo subiendo, esto lo hice en GeoGebra, es una aplicación por internet, y ustedes pueden, si no están aburridos, ponen esta misma función y suben y suben y suben, y se van a dar cuenta que para la izquierda va a ir al menos infinito y para la derecha va a ir al más infinito, ¿ya? Y eso va a pasar. Entonces, esto va a pasar siempre con todas las funciones cuadráticas. Y eso quiere decir que el dominio de todas las funciones cuadráticas son todos los reales, ¿ya? Entonces, si le preguntan en la prueba, calcule el dominio de esta función cuadrática, ustedes llegan y calculan directamente, o sea, dicen que el dominio de esta función cuadrática son todos los reales, y listo. Pero ahora no es el caso del recorrido, ¿ya? Porque el recorrido, como dijimos, tiene relación al eje Y, o sea, del que se mueve de manera vertical. Ahora les pregunto, de manera vertical, ¿esta función va a tocar a todos los números? De inmediato yo me doy cuenta que no, porque el último número que toca para abajo es el -3, que está acá. Pero para arriba los toca todos, obviamente, porque va a ir de manera infinita. Entonces, el recorrido de esta función sería desde el -3 abierto. ¿Por qué abierto? Porque lo toca, ¿ya? Yo hago el abierto así, algunos lo hacen así, como un paréntesis normal, pero eso quiere decir que lo toca. Entonces va a ir desde el -3 hasta el más infinito, porque va para arriba. ¿Se entendió? Esto es muy importante que me digan si se entendió o no para volver a explicarlo. Bueno, lo voy a repetir de todas formas. El dominio, sí o sí, van a ser todos los reales, porque de izquierda a derecha los va a tocar todos, ¿ya? Pero no así el recorrido, porque el recorrido se mueve de manera vertical. Y el recorrido acá llega a un tope hasta abajo, que va a ser el -3. No así para arriba, que va a ser el infinito. Entonces, por eso, cuando yo ponga el recorrido, tengo que poner que va desde el -3 hasta el más infinito. Obviamente tengo que poner el -3 porque el más infinito es como el máximo positivo. Entonces, el -3 sería acá, ¿ya? No puede ser cerrado, por ejemplo, si fuera cerrado, no podría tocar el -3, ¿ya? Sería como -2,9999, y ahí tú podrías poner que es 3 cerrado, porque no lo toca, ¿ya? Simplemente por eso. Ahora, si ustedes quieren estar seguros y les da un poco de cuco, ponen va desde el -3, va del -3 al más infinito. Y eso es totalmente válido también, ¿ya? Pero esa es como la razón. ¿Por qué? Así que eso. Ahora, lo que vamos a hacer es, les quería mostrar otro ejemplo, pero con una dificultad un poquito distinta, que es qué pasaba cuando yo tengo la carita triste, ¿ya? Carita triste porque ahí están los ojitos, ahí está la carita. Este está muy triste, la verdad, ¿ya? Por eso se le dice carita triste. Entonces, aquí tengo la misma función anterior, que es exactamente la misma, pero la diferencia es que, está muy chiquitito ahí, lo puse un poquito más grande. El primer número lo puse negativo, o sea, sería -2x² menos 4x menos 1. Esto no lo puse en la guía que le subí porque quería aclararle esto así de manera aquí en la clase. Entonces yo tengo la función que sería f de x es igual a -2x al cuadrado menos 4x menos 1. ¿Qué es lo que debo hacer ante este caso? Lo primero que yo voy a hacer, y que como les decía sobre la fórmula, anoten en cualquier lado la fórmula del vértice, ¿ya?
Igual yo creo que se la van a aprender de memoria, con muchas fórmulas, porque eso es de manera inconsciente. Pero el vértice es menos b partido en 2 veces a. Entonces voy a reemplazar, pero primero voy a poner los valores de cada una de las letras. Entonces tengo que a es igual a menos 2, b es igual a menos 4 y c es igual a menos 1. Ahora yo voy a poder reemplazar de mejor manera. Tengo que menos b sería menos 4 partido en 2 veces a, que sería 2, pero por menos 2. Ahora resuelvo eso, me quedaría 4 partido en menos 4. 2 por menos 2, eso es menos 4. Y eso me quedaría como menos 1. Entonces yo, primero, al darme cuenta de que a es negativo, ya sé que esto es una carita triste. ¿Ya? Si a es negativo, la función es triste. Entonces, ¿eso quiere decir que el vértice va a ser negativo? No, no necesariamente. Pero sí va a querer decir que la función, la parábola, va a ir para abajo. ¿Ya? Va a ir como de manera triste. Entonces, yo tengo el vértice ahí. Entonces, tengo la función acá, que era f de x igual a menos 2 x cuadrado menos 4x menos 1. Voy a reemplazarla con el menos 1. F de menos 1. Obviamente ustedes, si tienen este ejercicio, hacen la tabla de valores con los 5 números correspondientes para acá y después la grafican. Yo solamente les quiero mostrar, como la gráfica ya está hecha, les quiero mostrar qué pasa en este caso. Entonces voy a tomar el punto F de menos 1, que fue el vértice de acá. Recuerden que el vértice representa una parte del eje X. Aquí voy a reemplazar. Tengo f de menos 1, eso es igual a menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, menos 1. Entonces, resolviendo, me quedaría menos 2 por 1, ya porque ese menos 1 está elevado a un número par. Entonces me quedaría menos 2 por 1 y eso es menos 2. Menos 4 por menos 1. El vértice lo tomamos como el punto medio de la... Sí, exactamente. Si aquí la tabla tuviera 5 valores, el vértice lo pone al medio. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, de nada. Entonces sería menos 2, menos 4 por menos 1 sería 4 positivo, o sería más 4. Y menos 1 que sigue igual. Ahí tengo menos 2 más 4 menos 1, eso igual a 1. Entonces, lo que yo voy a decir que el punto medio de esto va a ser menos 1, como lo calculé en el vértice de ahí arriba, coma 1. Y aquí si me doy cuenta, en el gráfico, tengo menos 1,1. Ahora, los valores que vengan para abajo se los van a ir dando ustedes, ¿ya? Por ejemplo, si tienen que tomar números, aquí como tengo el menos 1, para la izquierda, acá en la tabla de valores debería poner menos 3, menos 2, tomo el 1 como el número del medio, después, perdón, el menos 1, después tomo el 0 y después tomo el 1. Y ahí deberían hacer su tabla de valores, ya como lo vimos recién. Pero aquí les quería simplemente mostrar de que qué pasaba si fuera el A fuera negativo. Y acá como es negativo es para abajo y voy a lo que les explicaba del dominio. El dominio, les recuerdo, y lo voy a recordar siempre, que va desde el X, o sea que es de manera horizontal. Y acá
sí o sí va a tocar a todos los números de manera horizontal. Entonces, y además, como le expliqué, es cuadrática. Entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el recorrido? Un recorrido que va desde el eje y va de manera vertical. Aquí yo me doy cuenta que de manera vertical el tope para arriba es el 1. Desde el 1 ya no toca más para arriba. Pero para abajo es de manera infinita. Entonces, como es para abajo de manera infinita, los números que son de abajo son negativos. Entonces, el recorrido de esta función sería desde el 1 abierto, siempre abierto, hasta el menos infinito. O va del 1 al menos infinito, que también es válido. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Si me dicen que sí o que no, lo vuelvo a explicar para que pasemos igual son las 1, para que estemos 5 minutos más y ya queden libres. O puedan ver sus cosas de la U, la verdad. Ya, bacán, esa es la idea. Entonces, ahí está. Vamos a los ejercicios finales, que estos son un poquito más prácticos. Les tinca vamos a hacer el A, el B, el E y el F, ¿ya? Vamos a hacer esos 4 para que después ustedes tengan los otros para ejercitar. Esto se llama composición o de funciones o trabajo algebraico de funciones, ¿ya? Si ustedes lo buscan en el libro o en YouTube, así les va a aparecer. Y la idea simplemente es reemplazar. Las 4 primeras, o sea, la A, B, C y D, son realmente simples, ¿ya? No, miren, vamos a hacer la A, la D, la E y la F, porque en la D hay una pequeña trampa. Entonces vamos a hacer esta y estas 3. Vamos con la A. Tengo que, ahí me están diciendo que calcule F más G de X, ¿cierto? Entonces simplemente lo que voy a hacer es poner, siempre muy importante, es muy importante que ustedes usen paréntesis, ¿ya? Son cosas ahora como, no sé, yo creo que es lo más importante, ya para que después no se confunda. Entonces tengo que 5x más 3 más 2x menos 1. Ahorita me dicen, igual le estoy poniendo color porque esta es una suma. Sí, es una suma, pero igual es muy importante porque, por ejemplo, acá hay un número negativo. Entonces, la idea es que no se equivoquen en estos pasos que son quizás los más simples de manera algebraica, ¿ya? Ahora, yo veo y puedo tranquilamente trabajar sin paréntesis. O sea, lo que hice recién, después van a hacerlo de manera más rápida, es lo mismo que yo ponga esto. ¿Sí? Porque no me cambia ningún número de negativo a positivo. Entonces me quedaría 5x más 3 más 2x menos 1. Y eso sería 7x 3 menos 1, que es 2, pero positivo. Y así de fácil sería el resultado de la alternativa A. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, con la B, ustedes tienen que hacer lo mismo, pero en forma de resta. Ahí sí que es indispensable el paréntesis. Ya, en la C es lo mismo, pero con multiplicación. ¿Y ahora qué pasa con la D? Voy a hacer la D por acá. Tengo que, me piden F de G de X. Entonces voy a poner F acá arriba, que sería 5x más 3 partido en 2x menos 1. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Alguien se le ocurre cómo? ¿No?
la forma de resolver eso es simplemente trabajando con el denominador. ¿Y qué hago con el denominador? Le despejo la x. O sea, esto no es porque yo encuentre que se hace así y todo, es simplemente porque se hace así. Ya es la única manera de buscar este resultado. O sea, el denominador, que sería 2x menos 1, lo igualo a 0. Entonces tengo aquí 2x es igual a 1 y x es igual a 1/2. Y ese es el resultado de esta división. ¿Ya? Así se hace, chicos. Ahora, si ahí me dijeran, calcule ahora g de f de x, ahí obviamente el f es el que tengo que despejar, ¿ya? Pero siempre se usa el denominador. Y para ya finalizar, vamos a hacer el e, que dice f o g de x. Estos se hacen de una manera un poquito más compleja, porque yo tengo que reemplazar en el x la función correspondiente. O sea, tengo que la función f de x es 5x más 3 y la función g de x es igual a 2x menos 1. Ahí me dicen f o g. Entonces lo que yo voy a hacer es poner f, que sería 5, y ahora viene la x, ¿cierto? Pero en el lugar de la x yo voy a poner lo que sería g, que sería 2x menos 1. Y ahí me queda tengo listo eso, ¿ya? Y me quedaría un más 3. ¿Se entendió? Donde tengo la x, pongo la otra función. Es simplemente eso. Y aquí yo resuelvo. Tengo 5 por 2x, sería 10x, menos 5 más 3. Puse menos 5 porque 5 por menos 1, por si acaso. Entonces ahí tengo 10x menos 2, menos 5 más 3. Ahí estaría el resultado de la primera. Ahora vamos con la última, f, que sería g o f de x. Ahora de la misma manera voy a poner 2, ya, porque ese es esa es la función g de x, sería 2x menos 1, pero voy a poner 2 y donde venga la x voy a poner la otra función, que sería 5x más 3. Y ahí pongo el número que falta, que sería el menos 1. Sí, obvio, sí. Vamos a hacer la g también. Entonces, resuelvo acá y sería 2 por 5x, sería 10x más 6 menos 1. Y eso sería igual a 10x más 5. Ahora, vamos a hacer la g. Que ahí nos dice f o f de x. Les recuerdo que f, la función f de x es igual a 5x más 3. Y aquí nos están pidiendo solamente trabajar con f. Entonces, voy a poner que 5, ahí tengo el 5, y cuando tenga la x, voy a poner de nuevo la función completa. 5x más 3. Más 3. Como que se mezclan las mismas funciones. Entonces ahí tengo 5 por 5x, que sería 15x. 5 por 3. Perdón, 5 por 5 puse 15. La hora, chiquillo. Es 25. Y ahora sí. 5 por 3 es 15. Y aquí me queda el más 3 igual. Entonces esto me quedaría como 25x más 18. ¿Se entendió?
obviamente el GOG de X se hace de la misma manera. ¿Ya? Marco, ya, bacán. Entonces, yo creo que ya igual es buena hora, un poquito antes, unos 20 minutos antes que terminemos, igual es prudente. Los demás ejercicios, si hay una cosa que quede como duda, lo vamos a resolver el otro jueves, perdón, el otro lunes, porque dije jueves. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tenga, me escriben al correo, en el foro también. Voy a estar subiendo algunos materiales, cosas ahí entretenidas para que vayan haciendo. Y eso, fue un gusto haber trabajado con ustedes, chiquillos. Muchas gracias por haber asistido. Espero que sean así la ayudantía. Así que muchas gracias por su atención. Que les vaya bien en todos sus ramos, chiquillos. Si necesitan ayuda en otro ramo matemático, cualquier cosa, me escriben, de verdad. Y vamos a hacer el intento de poder ayudarles. ¿Ya? Que estén muy bien. Que les vaya súper en todo. Cuídense, porque está peligroso todo todavía. Voy a dejar de grabar, estaba grabando todavía.